cámara. Ok, ahora. Ok, bueno, vamos a retomar donde estábamos. Estamos todavía dando ¿verdad? El tema general de las políticas de Estados Unidos, cómo cambian con el tiempo y la relación con Estados Unidos, del Caribe con Estados Unidos en distintos momentos. Y estábamos entonces al poco tiempo de haber comenzado en el Canal de Panamá, la construcción del Canal de Panamá, que discutíamos la clase pasada, y cómo la política cambió. Les había hablado primero del corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, que era que no solo ningún país europeo puede tener colonias, según Estados Unidos lo decreta, ¿no? No pueden tener colonias en ninguna de las Américas, sino que también si cualquier país de las Américas es incapaz de mantener el orden, como ellos dicen, incurre en flagrante y crónica mala conducta, Estados Unidos tiene la intención de intervenir en sus asuntos internos y sabemos que eso significa los Marines, ¿verdad? Una invasión con los Marines de los Estados Unidos. Entonces, a eso se añade la política del garrote. Van a tratar de ser diplomáticos, pero siempre aguantando el garrote en la mano por si no es a la buena, entonces a la mala. Y eso se va a ver, esto fue lo último que les mostré en la clase pasada, toda una serie de intervenciones militares solo en ese pequeño periodo entre el canal, que empieza el proyecto del canal, hasta que ya estamos casi al punto de entrar en la Gran Depresión. Ahí ya ven, y podemos entrar cuando hablemos de Dominicana, un periodo de control de las aduanas de Dominicana por 36 años. En Panamá, ya hablamos la clase pasada, como les comenté, ¿verdad? Que para poder obtener ese contrato tan fantástico que obtuvieron para el canal de Panamá, Panamá no existía, se negociaba con la Gran Colombia, así que ayudaron a los panameños que se querían separar de la Gran Colombia a separarse con los Marines, mandan los Marines, inmediatamente Colombia, que sabe que no se puede defender de los Estados Unidos, concede la independencia, que se separe Panamá, e inmediatamente Panamá les da el control del canal hasta el año 2000. En Cuba, múltiples desembarcos, porque ahí encima tenían la enmienda Platt de la que hablábamos antes. Honduras, Nicaragua, que en algunas definiciones sí es Caribe, pero la que sí es Caribe es Haití, que será invadida y tendrán control de las aduanas por casi 15 años, ¿no? No, por más de 15 años, por 19 años, control de aduanas también. Entonces, ahí les puse otras más que hubo en ese periodo. Bueno, eso es más o menos lo mismo, pero encontré este mapa donde se ve claramente las intervenciones, las que son poseídas, las áreas, las que ven en rojo, las líneas rojas es posesión, que son Canal de Panamá en 1903, acá Ribota, 1898, la adquisición de Puerto Rico y en el 17 la compra de las Islas Vírgenes de Dinamarca. Las que ven en las líneas azules, esas son donde Estados Unidos ejerció influencia, y las que ven en líneas grises, más grises, son directamente de los Marines. ¿Okay? Pero todas son intervenciones de Estados Unidos en ese periodo. Entonces, ya para este momento el mundo estaba interpretándose ya, basado también un poco en las ideas de Charles Darwin, ¿no? De los más aptos y los menos aptos. Los más aptos sobreviven y los otros no. Como las naciones del mundo ya se estaban viendo a sí mismas como divididas en dos grandes áreas, ¿no? Las civilizadas, que son las que están en el norte del mapa que conocemos, que no es el exacto, es un mapa traqueteado también por los mismos del norte, pero bueno, es las poblaciones blancas y anglosajonas del norte, de todas las partes norte del planeta, que son las que tienen más acceso a la industrialización y por ende tienen más acceso a los bienes industriales, ¿no? Productos manufacturados. Esas y las otras serían las no civilizadas. Y ahí están África, los países de África, de Asia, Latinoamérica, ¿verdad? Son países espérate, ¿por qué no puedo? Algo que no puedo silenciar. Ok, ahí lo pude silenciar. Okay. Las no civilizadas, que somos nosotros, ¿verdad? Los latinoamericanos, los eslavos, los asiáticos, que son las que, con la excepción de Japón, que aunque es asiática, siempre se la ha visto como civilizada,
sigue siendo, ¿verdad? Y que son las que lo único que pueden ofrecer es su materia prima para que los países civilizados la extraigan, la conviertan en bienes manufacturados y se la traigan y se la vendan. Entonces proveen la materia prima y son mercados para los productos manufacturados. Qué conveniente, ¿no? Esta división del mundo, porque es como que lapidaria. Los civilizados siempre van a ser civilizados, los no civilizados hay que mantenerlos así, porque si no, no nos dan sus materias primas y no nos compran los bienes manufacturados. Entonces, lo que se sobreentiende es que entonces las civilizadas tienen hasta un deber, hasta moral, y una obligación en protección de las no civilizadas, según la teoría, de ayudarlas. Como ellas están atrasadas, cuando ellas no puedan tener el orden y estabilidad de las sociedades avanzadas, hay que ir y ayudarlas, ¿no? A intervenir en sus asuntos, porque las pobrecitas no se saben gobernar, no tienen el nivel educativo, etcétera. Las otras son como niños pequeños para siempre y por tanto hay que guiarlas y protegerlas. Todos sabemos que esto es basura, pero esa era la idea de la época, ¿no? La que está detrás de todo este avance del colonialismo o del imperialismo, según como lo miren. Así que eso tiene un impacto, ¿verdad? Claro, todo ese tiempo vamos a ver esas intervenciones, pero eso se detiene, las intervenciones directas de Estados Unidos, con el evento de la Gran Depresión. Para los que no estuvieron en la clase de Estados Unidos antes, esto es un evento que va a tener repercusiones en todo el mundo, pero se inicia con la caída de la bolsa de valores de los Estados Unidos, que luego trae, como había relaciones con las otras, todas van cayendo. Ocurre en octubre de 1929 y provoca que la riqueza del país se vea disminuida de pronto. Es una devaluación general, básicamente, algo que los Estados Unidos no estaban preparados y que les va a tomar 10 años salir de la situación. Y no es coincidencia que los 10 años son 1939, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, que al vender armas, municiones, uniformes, alimentos a las naciones que estaban del bando de los aliados, en contra del eje, que era el eje de Italia Japón se me olvidó, y Alemania, ese negocio es lo que reactiva esa economía de Estados Unidos, lo que finalmente rescata a Estados Unidos. Claro, es una situación donde había sobre un 25% de desempleo. Eso es altísimo en los Estados Unidos. Había gente con hambre, había gente pasando desnutrición. Entonces, era una situación bien caótica por un alto nivel de desempleo. Y Estados Unidos no tiene el dinero en este momento para seguir interviniendo y mandando los marines para acá y para allá. Entonces es un tema económico más que nada, pero que va a repercutir en la política exterior. Así que cambia de lo que había sido el coronario Roosevelt, que era la presencia militar directa de soldados estadounidenses interviniendo en los países, que era algo realmente muy costoso, para una nueva política, que se llama la política del buen vecino. ¿Por qué? Porque los buenos vecinos no joden, ¿verdad? No es que son buena gente, pero tampoco joden. Entonces, ¿de qué se trata? Estados Unidos, dice, da la política, es el presidente Roosevelt, Franklin Roosevelt, no vamos a hacer más intervenciones armadas directas, no nos vamos a meter en los asuntos directos de América Latina, internos de América Latina. Sí, vamos a mantener, por supuesto, las relaciones comerciales que son desiguales porque Estados Unidos es un mercado demasiado grande, pero eso sí continúa y sacan de donde había soldados estadounidenses que estaban en algún tipo de invasión, los van sacando en este periodo. Lo que van haciendo es dejando solo unos pocos soldados que entrenan a las guardias nacionales de los países intervenidos para que ellos sigan manteniendo el orden. Lo pueden hacer porque ya se habían asegurado de tener en los países importantes, y en este caso que estamos hablando, que es el Caribe, a diferentes peones o títeres políticos, gente que les iba a responder a ellos. Por tanto, no era ni necesaria una intervención directa. Así que ese es el primer cambio en la política y todo tiene que ver con la Gran Depresión. Ahora, esa política, con respecto a Latinoamérica en particular, según
la explicó el secretario de Estado, Cordell Hull, es que ningún país tiene derecho a intervenir en los asuntos internos o externos de otro. Qué lindo, siempre era así, todavía es así, claro, pero en ese momento, pues, como era conveniente, lo utilizan, ¿no? Esa frase. Estados Unidos espera tener paz, no tener que intervenir en las Américas porque tiene otros asuntos, tiene que manejar las guerras que va a tener y sobre todo después de 1941, sin duda, cuando Estados Unidos entre en la Segunda Guerra Mundial, esa es su prioridad, ¿no? Entonces, acá me paso. Ahí mucha gente en Estados Unidos lo critica porque sí continuaron dando algunas ayudas económicas. Vamos a ver por qué, porque los necesitaba a Latinoamérica para la guerra. Las materias primas de Latinoamérica seguían siendo importantes. Pero en Estados Unidos la percepción era que, como ven ahí, los latinoamericanos, unos vagos, no hacen nada y Estados Unidos les da el dinero que le cae de los árboles. ¿Ven? La ayuda, USA, la ayuda de Estados Unidos le cae del árbol y los están aprovechándose los latinoamericanos. Porque el odio a los latinoamericanos ya estaba, no es nuevo. Claro, lo interesante es que si nos fijamos en las películas de Disney de la época, vemos cómo ese cambio a la política con Latinoamérica hay que vendérselo a la gente. Y empiezan este montón de películas donde entran personajes latinoamericanos, como por ejemplo el oso, la cotorra esa, que es Carioca, se llama Carioca, creo que se llama Pepe Carioca, es un brasileño, obviamente, y tienen este otro que es mexicano, el gallo este que es mexicano, y ahí ven estos personajes que ven acá con el Pato Donald a los chilenos, ¿no? Tipo chileno, no sé, me parece chileno, retratando al otro. O sea, es como poniéndolos lindos. Estos personajes ya no son los feos de las películas, ahora son lindos, son nuestros amigos. Las películas se llaman Saludos Amigos, ¿viste? Es muy lindo todo, ¿no? Es un cambio de la propaganda también alrededor de lo que es Latinoamérica. Sin embargo, seguían controlando, o sea, no dejaron los negocios, seguían igual, controlando, por ejemplo, en Cuba y Puerto Rico, en la caña de azúcar, ¿verdad? Ahí les pongo algunos datos. Para el 35, dos compañías, de Estados Unidos, eran dueñas del 50% de toda la tierra cañera de Cuba y le daban trabajo al 60% de todos los trabajadores de Cuba. Así que esa es una. Y la otra es en Puerto Rico, que casi el 50% de toda la caña era producida por las tierras de las que controlaban las 4 compañías estadounidenses. Así que además, en el caso de Puerto Rico, como era colonia, el 90% de todo el comercio exterior de Puerto Rico ya era con los Estados Unidos. Así que no está claro que la presencia está en el Caribe, continúa la presencia, es simplemente que no van a meterse supuestamente en los negocios, en los asuntos internos. Ahora les voy a dar un repasito porque ya estamos con la guerra. Ustedes saben que yo escribí este libro sobre específicamente la vida en el Caribe durante el bloqueo submarino alemán del 42. Y nada, para un repasito, porque los que estuvieron para los que estuvieron en historia de Estados Unidos o en historia de Segunda Guerra, saben esto, por eso voy a ir rápido, pero lo doy porque los otros que no saben necesitan saber la importancia que tuvo el Caribe en la Segunda Guerra. Antes que empezara la Segunda Guerra, se había celebrado en Francia, en Evian, una conferencia para ver qué se iba a hacer, porque ya Hitler había comenzado en el 35 las leyes de Nuremberg, que eran leyes que limitaban mucho la oportunidad de los judíos que vivían en Alemania para ganarse la vida. Por ejemplo, no podían ejercer sus profesiones, les hacen boicots a los negocios, sacan a los niños de las escuelas, se tienen que ir a yeshivas o escuelas de los judíos. Entonces ya y no podían entrar a las piscinas públicas, no podían sentarse en ciertos bancos del parque, ya se veía lo que venía, ya se veía venir, ¿no? Lo que iba a venir eventualmente. Así que ese año, por iniciativa de Estados Unidos, se hace una reunión de distintos países para discutir quiénes pueden recibir a la inmensa cantidad de alemanes que estaban tratando de abandonar ya Alemania. Entonces, alemanes judíos. Entonces, cuando se hace esa reunión, interesante, ningún país quiso recibir a nadie, incluyendo a Estados Unidos, que fue el de la idea, ¿ok?
Estados Unidos dijo, nosotros tenemos cuotas y la cuota son 51,000 por año y ahí está. Y es para todos los alemanes, no es para judíos. Si vienen alemanes, ahí están incluidos en los 51. Y no iba a ser nada especial para traerlo. Ningún país, todos buscaron excusas, todos dijeron no puede. El único país que dijo yo recibo, yo estoy dispuesto, fue la República Dominicana. Por eso es que se los comento, porque es interesante. Claro, ¿por qué la República Dominicana tiene ese interés? Bueno, el que era presidente era el dictador Trujillo. Para Trujillo, cuando él era dictador, toda la República Dominicana le pertenecía a él, toda. ¿Okay? Así que a menos que alguien tuviera un título sobre otra propiedad, toda la que la gente no tenía título le pertenecía a él. La mayoría de la gente de campesinas no tienen título, no tenían nada, vivían ahí, ya hicieron una casa y ahí están. Así que él se considera a sí mismo dueño de toda esa tierra y por tanto puede donar. Y él ofrece un pedazo de tierra aquí donde ven esa marquita roja en la parte norte de la República Dominicana, se llama Sosúa, ese lugar que es en la playa, y ahí les iba a ofrecer para que hicieran una colonia de todos los judíos que pudieran venir hasta llegar al número de 10,000. Yo puedo aceptar 10,000. De esos 10,000 no van a venir porque no es tan fácil. Para empezar, los judíos que estaban en Alemania ni siquiera saben qué rayos es la República Dominicana. Segundo, no dominan el idioma. El temor a ir a un lugar donde no tienen a nadie. Todas esas cosas hacen que sean mucho menos de 10,000 los que entren. Él quería traerlos porque él era nieto de una mujer haitiana. Imagínense, como yo les había explicado, que para ellos eso es fatal, porque los negros son los haitianos. Él se ponía hasta maquillaje, él se ponía base más clara y polvos para verse más blanco, porque blanco no era. Entonces él tiene una obsesión de que si trae a todos estos judíos blancos a la dominicana, ellos van a reproducirse, van a mezclarse con dominicanos y blanquear la raza y blanquear la sociedad. No entendía cómo se manejan los judíos, que generalmente se casan entre sí porque es la tradición, ¿no? Él no estaba bien informado de cómo funcionaba la cosa. Pero sí vinieron, ahí ven una foto, esta foto que ven acá a la izquierda es de un grupo que vinieron en un barco. Hay un libro, que es ese que ven ahí, yo lo tengo pero en inglés, que se llama Un Sion Tropical, el general Trujillo, Franklin Roosevelt y los judíos de Sosúa. Ahí hay más fotos de ese grupo cuando venían en el barco, cuando formaron sus colonias. Uno de los negocios que hacen es queso porque traían ese conocimiento de allá. Producción de queso, obvio, tienes que tener las vacas, la leche, el queso, agricultura. En realidad vinieron unos 600, es el número que se da, y cuando llegan allá se tienen que adaptar imagínate hasta el clima, que es un clima total tropical todo el año, ¿no? Así que fue complicado para ellos. Hoy quedan unos 30 judíos de todos esos. Ahí ven al pasado presidente de la República Dominicana, con algunos de esos que ya son viejitos que quedan de la comunidad, pero hay un museo judío ahí en Sosúa. Ahí le puse una foto de un restaurante que queda de esos de los judíos, ¿verdad? Con los nombres todavía en alemán. Hay algunas direcciones también en alemán, así que hay un poquitín que queda de toda esa historia en Sosúa. Eso es interesante. Ahora, cuando ya vamos con la guerra en sí, el Caribe, yo les había comentado en la clase pasada cómo a Puerto Rico en el 2017 a todos los puertorriqueños se les impone la ciudadanía por una ley, porque había un gran temor de Estados Unidos de una posible invasión alemana a la isla para controlar el canal de Panamá. ¿Por qué? Porque acá les pongo otra vez el mapa. Fíjense dónde está Puerto Rico. Puerto Rico, tanto por este lado de la derecha acá, entre las Islas Vírgenes y Anguila, que es la próxima isla, hay un espacio grande, como entre la propia Puerto Rico y República Dominicana también. Esos dos lados son todavía las principales fuentes, los principales espacios de acceso de los países que vengan de Europa, por ejemplo, o si vinieran de África, para cruzar el Caribe. ¿Okay? Así que esos dos pasajes son súper importantes y cualquiera que controlaba a Puerto Rico en la época podía controlar el acceso al canal de Panamá. Así que por eso era tan importante Puerto Rico en esta época.
Les recuerdo, ¿verdad? Este es el hombre del que les voy a mencionar, era el que era el comandante de la flota submarina, Karl Dönitz, y él es el que tiene la idea, él es el que se da cuenta de la importancia, no solo del acceso al canal, sino de las materias primas que Estados Unidos y Gran Bretaña y Francia necesitaban y que estaban en el Caribe, y que si ellos usaban los submarinos podrían interrumpir ese suministro de materiales vitales para la guerra, para continuar la guerra. Voy a demostrar que los submarinos por sí mismos pueden ganar la guerra. Nada es imposible para nosotros. Así lo escribió en su diario. Y su estrategia es esa. Todos esos barcos mercantes que estaban, ya esto estamos hablando de 1942, ya Estados Unidos está en la guerra, todos los barcos que pasaran, que salieran, trataran de salir del Caribe cargando las materias primas, que ya les recuerdo cuáles eran, lo vamos a atacar. Y vamos a atacar todo el tiempo, será su plan, a hundir más barcos de los que ellos puedan construir, hasta que se tengan que rendir porque no van a tener las materias primas que necesitan. Así que era una muerte lenta a través de destruirles las toneladas de materiales que necesitaban hasta que se tengan que rendir. El problema que tuvo él, y que bueno, al final nos salvó de sabrá Dios qué, es que él necesitaba mucho acero para construir más submarinos. Si quería traer muchos submarinos, entonces tenía que construirlos. Y había otras cosas que había que construir. Había que hacer aviones, había que hacer barcos, había que hacer, tú sabes, el país estaba en una guerra en varios flancos. Así que la Wehrmacht, que era la Fuerza Aérea, y la Luftwaffe, que era no, la Fuerza Aérea es la Luftwaffe, la Wehrmacht es la Fuerza de Infantería, ajá. Ambas, los tanques necesitan todo eso para el acero también. Así que había que competir y convencer a Hitler, que no era fácil, porque Hitler adoraba la Wehrmacht, porque él estuvo en la fuerza, en la infantería, adora la Luftwaffe, porque tienen el oído todo el tiempo a Hermann Goering, diciéndole que sí, que es importante, que taca, taca. Así que él, ahí se va a ver en la disyuntiva Hitler, qué hacer con el acero. ¿Qué es lo que necesitaban ellos desde el Caribe? Pues mira, acá les pongo algunas cosas las más importantes. De Haití, República Dominicana, el algodón de hebra larga que se usaba para hacer paracaídas y los globos de barrera para proteger cuando los barcos estaban anclados. El petróleo era lo más importante, es obvio, que venía de Venezuela a través de Trinidad, a Venezuela y de Trinidad a través de Aruba y Curazao, que los refinaban. La refinería más grande del mundo estaba en Aruba, en el Caribe. De las Guyanas, la bauxita. La Guyana británica y holandesa obtenían la bauxita, que era para hacer los aviones, el aluminio era necesario. De Cuba necesitaban cromio refractario, que también era indispensable para eso. De Puerto Rico el ron, y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver el ron? Bueno, los soldados había que darles ron, porque si no, cuando estaban sí, la ansiedad se la bajaban con ron. Y de todas las islas también sacaban azúcar, que era necesario para el esfuerzo de guerra, azúcar, café, carne, frutas, todo lo otro, ¿no? Así que la idea es de Dönitz de tener muchos submarinos. Él pidió 25 submarinos para dominar toda el área del Caribe y así evitar que barcos, incluso que vinieran de Sudamérica, tenían que pasar cerca del Caribe. Era la manera más fácil de hacerlo. Así que cuando trataran de entrar, no solo para ir a cruzar el canal de Panamá, que está aquí abajo, sino también para cruzar el pasaje de Yucatán, que está acá entre Cuba y México, para entrar a la Luisiana, que es otro importante puerto de los Estados Unidos en el sur. Todo eso lo quería bloquear y destruir con sus submarinos todas esas cargas. No solo bloquear que no pasen, es hundirlas para que no existan, para que se pierdan, para que no las tengan, ¿no? Así que sobre todo, ahí ven los pasajes principales, que eran estos dos que les decía, los dos lados de Puerto Rico. Pasaje de Mona, pasaje de Anegada, y el otro era este que está entre Cuba y Haití, que es el pasaje de Barlovento. Sí, profe, sí. Profesora, sí, además yo me acuerdo que en las clases de historia de la Segunda Guerra tú dijiste que un barco uruguayo lo hundieron, que sí, llevaba cerquita. mercaderías al Caribe. Ajá, exacto. Sí, exactamente. Nada más. Entonces, él pide 25
Pero Hitler le dice no, porque él no quería, él quería mantener siempre 20 U-boats en la costa, porque él siempre estaba obsesionado con que los aliados iban a invadir por Noruega. Es que él quería mantener allá en esa parte del mundo 20 siempre. Así que le dice, como no había mucho, te doy 5. Imagínate, como que tú dices, tengo un trabajo para hacer, necesito 25 millones, y dice, bueno, arréglatelas con 5, ¿no? Entonces, se las va a tener que arreglar con 5. Sin embargo, va a ser muy, muy eficiente con 5, porque los submarinos, eran los que, las tripulantes de los submarinos fueron de los más excelentes soldados alemanes. Así que ese operativo en realidad va a durar solo del 16 de febrero al diciembre del 42, básicamente 11 meses del año del 42. Al final no va a funcionar bien porque le da tiempo en esos meses. Al principio van a todas y están ganando y hubo una gran posibilidad de que lo obligaran a rendirse a los aliados. Pero le dieron el tiempo a que los aliados se prepararan, organizaran convoys para transportar los materiales y protegerlo, también añadieran protección aérea cuando iban esos barcos. Y bueno, al final no pudieron hacer lo que hubieran hecho, gracias a todos esos factores. Ajá. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? No, Sí. quería agregar que en realidad los submarinos nuevos esos no fue solamente un problema de la cantidad, sino que las tripulaciones que tenía ya no tenían la experiencia ni la sabiduría de las que fueron muriendo, desapareciendo. Sí, correcto. Y, No podía y en esa sustituir. segunda, digamos, oleada que pretenden hacer a los convoyes, los mismos también estaban mucho más protegidos. Sí. No existía para esos submarinos la experiencia inicial. Es decir, Sí. llegaron tarde de alguna manera Sí. o no tuvieron el tiempo de preparar a la gente, que en el caso de los submarinos era vital, absolutamente vital, sobre todo Sí. para travesías tan largas, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, es más complicado, pero para que vieran, o sea, el general, ahí pueden ver No, en los no, mapas. Así como ven, sí, los mapas van el primero, luego el de la derecha, como al principio están todos en la costa norte, en la parte occidental, al lado occidental de Gran Bretaña, estaban ahí concentrados para que Gran Bretaña no recibiera ayuda de Estados Unidos, porque todavía Estados Unidos no entraba en la guerra. Luego, cuando ya se empiezan a bajar para tratar de acercarse más a toda la costa de África también, pero eso va cambiando. Y si se fijan acá, entre la última, aquí a la derecha, entre marzo y agosto del 42, están completamente metidos. Estos no son todos submarinos a la vez, estos son los lugares donde se atacó, ¿ok? Generalmente son 5 submarinos a la vez, ¿ok? Hubo momentos en que llegó a haber 7, pero Un no. comentario antes que sigas adelante. Sí, ¿Cómo sí, te va? sí, muy bien. Complementando lo que recién decía, los últimos Sí, capitanes de los submarinos alemanes sí, tenían en promedio entre 25 y 27 años. Sí, que sí. ponían gente con muy poca experiencia porque no tenían. No dio Eso tiempo de lo entrenarlo. conseguí en un libro que había por Sí, ahí sí, 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 que hablaba, pasó ¿no?, de en la poca todo, experiencia. lo mismo le pasó a Japón, no había tiempo de entrenar correctamente a los pilotos, a los de los submarinos, sí. Igual fueron valientísimos porque lo más difícil es el submarino, el avión siempre, si te tumban un avión, siempre hay algún chance de que te salve, pero el submarino difícil, difícilmente, porque es una tumba, quedas ahí en una tumba ya bajo el agua. Ahí ven ese año como las pérdidas de los aliados en los ataques que hubo, ataques aliados, ahí ven, entre los meses, ven, desde 41, fines del 41, la línea roja es la que ven donde empieza alto, 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 alto y luego cae, ya para el 43 ya casi no hay nada, pero el momento clave es el 42, es donde más alto número de mercancía pierden los aliados porque los submarinos atacan sus barcos, ¿no? Sobre eso dijo Winston Churchill en octubre del 42, el espectáculo de todas estas espléndidos barcos que se construyen, que se envían al mar repletos de alimentos y municiones de valor incalculable y que se hunden 3 o 4 cada día, me atormenta día y noche. Los océanos, que eran su escudo, amenazan con convertirse en su jaula.
y el gobernador de Puerto Rico, que te da el punto de vista desde las islas, la autoridad del submarino en nuestro mar iba a ser completa durante los siguientes 10 meses. Tuvimos la sensación de una lenta estrangulación sobre la cual no podíamos hacer nada. Y ese no podíamos hacer nada tiene que ver con el coloniaje directo de Puerto Rico y el coloniaje básico que tenía Estados Unidos, porque aunque Cuba, Haití y República Dominicana tenían presidentes y eran gobiernos independientes, no lo eran, porque en realidad dependían mucho de ese comercio con Estados Unidos y Estados Unidos apoyaba a esos dictadores y entonces independiente no era. Así que no se podía hacer nada porque se vuelve la prioridad apoyar a los aliados. Entonces hay que aceptar todo, hay que aceptarlo todo y la prioridad es lo que está pasando en Europa o en Japón, ¿no? En el 1942 se estima que murieron unos 7,000 marineros de la Marina Mercante. No son soldados, son los que estaban en las tripulaciones de esos barcos que llevaban mercancía hacia Estados Unidos o Gran Bretaña. Hay otros 2,365 que se consideran desaparecidos y siempre les comento las ballenas que también mueren porque en esos ataques muchas veces las ballenas mueren porque las ballenas hacen migraciones para reproducirse en el Caribe, específicamente las ballenas jorobadas. Hacen como lo que ven acá en la mano derecha es ese peregrinar que hacen para tener sus bebés en las costas de nuestros países. Y bueno, van a morir también. Decía Tocqueville, el gobernador estadounidense de Puerto Rico, decía, estábamos sentados indefensos en nuestra isla, mientras que barco tras barco que venía a nosotros con alimentos, medicinas, equipo de bomberos, municiones y todas las demás necesidades eran hundidos. Nuestras pérdidas gradualmente llegaron a superar a los sobrevivientes. Nuestros hospitales se llenaron de pasajeros y marineros rescatados. Nuestros almacenes se vaciaron gradualmente de comida. Menciona que no había cloro para el sistema de suministro de agua, medicamentos como insulina y sulfa, piezas de reparación para algunas máquinas esenciales, pero los alimentos eran la peor de las preocupaciones. Y ustedes pensarán, bueno, pero son islas tropicales, ahí crecen montones de frutos y cosas así, pero no sé, lo que crece para nosotros es lo que crece salvaje. No hay una agricultura para suplir las necesidades del país. No, eso era lo que no se dedicó al azúcar, al café o al tabaco, queda ahí y crecen naranjas y crecen ananás y crecen palos de esto y de lo otro, ¿verdad? Árboles y a veces son yuca o mandioca, como le dicen acá. Eso crece porque la gente lo tiene en el patio. No hay una conciencia de crear una manera de vivir sin depender de que nos llegue la comida de afuera. Ese era el problema que había. Todas las islas caribeñas, por ser pequeñas, tenían sus territorios son limitados y cuando se dedican al monocultivo para la exportación, o sea, producir en cada pedacito que tienen disponible tabaco, azúcar, café para exportar, entonces no hay comida para ellos porque todo está dedicado a eso. Entonces dependen de que llegue la comida. Y si esos barcos con comida no se atreven a salir porque van a ser atacados por torpedos, entonces no hay comida. Y esa es la situación. Fue muy angustioso ese año, como les dice él, no había medicamentos importantes. Este es el caso de Puerto Rico, pero pasó en todas las islas. ¿Qué hace Estados Unidos ante esto con su colonia? Bueno, en realidad nada. No se preocupa mucho por proteger, se preocupa por seguir supliendo las necesidades de los aliados durante esta guerra y apenitas, ¿verdad? Sí hace ese comercio especial, empieza a comprar más que antes, pero eso hasta que se acabe la guerra. Después volvemos a lo anterior, ¿no? Y sigue comprando lo que ya les había hablado, las materias primas de los distintos países. En términos políticos, ya les decía que aunque Cuba, República Dominicana y Haití son países independientes, en realidad son satélites de Estados Unidos porque tienen dictadores títeres. Estados Unidos tiene a Puerto Rico como colonia, esa la controla por completo. Por tanto, cuando la descuida por completo. Y todos los países que en ese momento, por ejemplo, les puedo decir, Jamaica estaba tratando de buscar una independencia en ese momento y claro, ahora todo es la guerra, ahora todo el mundo se calla la boca, el que quería ser independentista
olvídate de eso porque ahora tenemos que ser solidarios con los aliados, ¿no? Esa es la postura. Así que eso. Entonces, otra cosa que les digo así rapidito es que Estados Unidos negocia, cuando empieza antes que Estados Unidos entre a la guerra, con Gran Bretaña, que necesitaba barcos de guerra, le da 50 barcos viejos, viejos que les digo de la Primera Guerra, se los da regalados supuestamente, ¿verdad?, a Gran Bretaña y a Churchill, y Churchill le da pues, a Estados Unidos nada más y nada menos que control de bases militares en sus colonias en todo el Caribe. Y hasta que quiera Estados Unidos. Al final, por suerte, no se quedaron para siempre, pero se hubiera podido. En esas bases que se van a construir rápidamente, se construyen rápido, van a venir soldados estadounidenses. Y eso va a ser un problema, porque las poblaciones de esos lugares, ¿verdad?, de las distintas islas, no reciben bien a esos estadounidenses, no todo el mundo estaba de acuerdo. Sí, van a tratar de hacer dinero, ahí empieza, se recrudece la prostitución de las mujeres que van a servir a esos soldados estadounidenses en las bases, pero también cuando vienen los soldados negros de Estados Unidos, viven segregados en esas bases, cuando los habitantes de la isla son negros y perciben eso, y entonces, todo eso trae problemas serios de relaciones, ¿no? Así que todo eso le toca y no pueden hacer nada. Las islas del Caribe no hay nada. Aquí están los tres muñecos que tenía Estados Unidos. El Scott es el de Haití, Trujillo, del que hablábamos, el que les dije que se usa maquillaje, y Fulgencio Batista, que también es mulato, y vamos a hablar pronto de el de Cuba. Cuando vayan a hacer declaraciones de guerra, las tres hacen la declaración de guerra al eje, conjunto con Estados Unidos, a la misma vez que Estados Unidos, o sea que total sumisión. En Haití mandan un destacamento de la Guardia Costanera porque es más cerca de Estados Unidos, a quien le importa más proteger. Y en Cuba, pues Guantánamo ya estaba, o sea que sigue ahí para la defensa de los intereses de Estados Unidos. En Puerto Rico no les puse, pero se construirán bases militares en el 10% de los terrenos de la isla. Le sacan a la isla, a los puertorriqueños, 10% de todo el territorio para dedicarlo a bases militares, muchas de las cuales todavía están ahí. Al final, para Alemania, la cosa fue muy buena, pero no duró suficiente, no pudieron mantener, si hubieran tenido más submarinos, capaz que sí. Solamente perdieron 17 submarinos en esos 10 meses, 11 meses, que son solo el 2% de todos los submarinos que perdieron en la guerra. Por cada submarino hundido pudieron destruir 23,5 buques junto con todo el tonelaje que cargaban, sobre todo los tanqueros que llevaban petróleo, y todo eso con 5 a 7 submarinos operando a la vez. Así que fue muy costo eficiente esta operación. Pudo haber cambiado el rumbo de la guerra, no lo cambió, pero fue fundamental, ¿no? Eventualmente se van los, ¿verdad? Los alemanes se llevan sus barcos, sus submarinos, porque ya no estaban pudiendo ser eficientes, empezaron a perder más de lo que podían destruir, deciden llevárselos y continuar en defensa, ya estaban en modo de defensa en vez de ataque. Después de esto, cuando pasa toda la guerra y todo eso, sí, los países del Caribe, sus economías habían sufrido fuertemente, sus poblaciones también, mucha pobreza, pero lo bueno fue que empezaron, como cada una de sus metrópolis, que eran Estados Unidos, Gran Bretaña, Dinamarca, no, ya no, y perdona, ¿cómo es que se llama? Wow, Danish, no, Holanda, las tres abandonaron a sus colonias y resuelvan como puedan. Por esa razón, obligaron a las colonias a empezar a comunicarse entre sí y hacían cosas. Por ejemplo, en Dominicana empezaron a construir barquitos para enviar su excedente de producción a las otras islas y venderlo allá y suplir alimento. Y así, o sea, distintas islas le mandaban lo que les tenían extra para las otras islas y se ayudaron las islas, se colaboró entre las islas. Eso abrió un poquito la puerta a crear organizaciones regionales como el CARICOM, que existe todavía,
Y también muchas de las colonias se dieron cuenta que sus metrópolis no le importó un pepino que hubiera hambre, ni necesidad, ni nada de eso, y se incrementa los movimientos de descolonización en el Caribe. Y después de la guerra empiezan a descolonizarse distintas islas justito después de la guerra a raíz de esto. No es el caso de Puerto Rico, pero sí otras sí lo hicieron. Así que tiene un impacto. Ahora, ¿cuándo pasa esa Segunda Guerra? Entonces viene la Guerra Fría. Y ahí sí que el Caribe tiene protagonismo total, ¿no? Porque ahora el enemigo cambia, ¿no? Ahora no son el eje, ya no están los alemanes, ahora el nuevo enemigo es la Unión Soviética y los países satélites de la Unión Soviética, habla del lo que era el Pacto de Varsovia. Entonces, en ese teje-meneje, el Caribe indiscutiblemente va a ser importante. Estados Unidos, una de las primeras cosas que hace en la Guerra Fría es cambiar su estilo, modernizar su estilo de imperialismo. Antes, como habíamos visto, intervenían directamente con el garrote, ¿no? Militarmente, invasiones militares de los Marines. Y sacaban lo que querían o aseguraban acceso a lo que querían y entonces se iban. Era directo. Ahora cambian a lo que se llama imperialismo hegemónico, ¿no? No tiene que mandar los soldados necesariamente para controlar, porque ¿qué hace? Se empieza a asociar con las élites de los que todavía lo está haciendo, ¿verdad? Lo hace aquí, lo hace en todas partes, se asocia con las élites que controlan los recursos dentro de los países para que esas élites les abran la puerta a los negocios para Estados Unidos, les aseguren los precios que Estados Unidos quiere, las condiciones que Estados Unidos quiere, y las élites de esos países lo hacen porque se enriquecen, ¿no? Está jugando un poco con la codicia de todo el mundo, ¿no? Así que en vez de la fuerza directa, va a utilizar otras cosas. Con los gobiernos, o sea, con las personas y las élites, utiliza mucho la penetración ideológica a través de directamente, muchas veces es el cine, o sea, es cultural ideológica porque es el cine estadounidense, luego cuando empieza la televisión, los programas de televisión estadounidense, pero también directamente profesores de las universidades de Estados Unidos que empiezan a hacer libros, los traducen al español con sus ideas para que vayan entrando a Latinoamérica y al Caribe. También préstamos, ¿verdad? Porque como los países tenían sus economías muy afectadas, te vamos a prestar dinero. Claro, como sabemos todos, a esta edad sabemos que los préstamos son una trampa, pero los países estaban necesitados y entran en ese juego tan peligroso. Y lo otro es apoyo militar. No es directamente, necesariamente los soldados invadiendo, no va a ser lo normal, sino apoyo a los locales que van a pelear por ella, apoyo a mercenarios, apoyo a fuerzas de contra, que enfrentan a los gobiernos que no apoyen a Estados Unidos. Así que ese es más o menos. Les busqué la definición de hegemonía y es que el dominio sobre otro país por medio de un cierto grado de liderazgo, que definitivamente Estados Unidos no solo se convierte en líder de las Américas, sino en el líder del mundo después de la guerra, sino por el liderazgo, al menos con algún nivel de consentimiento, ya sea de los gobernantes de esos países o de las élites o de ambos. Así que Estados Unidos tiene la fuerza, la tiene, pero no es la primero que saca. Primero utiliza otras formas, lo que le va a llamar la diplomacia del dólar, ¿no? Diplomacia del dólar. También las iglesias protestantes empiezan a entrar a Latinoamérica y al Caribe, como están, que es impresionante, ¿no? Cómo han crecido esas iglesias protestantes, sobre todo las evangélicas o pentecostales, y también hasta los testigos de Jehová y los otros bautistas no es, ¿cómo es que se llaman? Adventistas del séptimo día y los mormones y todas esas iglesias. Todas vienen para estos países. También a través de las marcas empiezan las marcas de las compañías estadounidenses, Coca-Cola para empezar, ¿verdad? Para darles una fácil, pero con Coca-Cola vienen también todo lo de Disney, todas las marcas que son Levi's, todas las marcas de Estados Unidos empiezan a entrar y eso tiene un impacto.
se recibe un impacto de quién es el que controla las cosas, o sea, cómo se juega este juego. Y también la publicidad al estilo estadounidense se empieza a traer a las universidades en el Caribe y también va a pasar en Latinoamérica. Se les enseña ese tipo de publicidad que es dirigida a crear consumo, más ilimitadamente, más y más consumo. Es que la historia del que nunca acaba, nunca tiene suficiente. Esa idea empieza a sembrarse en nuestras sociedades. Siempre hay un país que dijo no, no quiero tu dinero, no me interesa, al sistema financiero, sí, los préstamos, sistema financiero, correcto. También es muy penetrante, ¿no? ¿Quiénes dicen que no? A ver, ¿quién ustedes creen que es el país que dice que no? ¿Alguien sabe? Que le dice, no, nos quedamos pobres, ok, pero aquí no. ¿Alguien se atreve a adivinar? Cuba. Bueno, Cuba después, pero hay uno que antes que Cuba, que siempre también, o sea, de antes de Cuba y de la revolución del Caribe, es en el Caribe, no hay mucho. Venezuela. Haití, Venezuela. Haití, es Haití. Haití es pobre porque quiere, porque si le hubiera abierto las puertas a Estados Unidos no sería pobre. Estaría lleno de gringos ricos que tendrían unos resorts fabulosos, habría automóviles fabulosos, tendrían electricidad y agua y todo, lo tendrían todo. Todo lo material lo tendrían. No tendrían país, ¿verdad? No serían dueños de su país, pero de que tendrían cosas, tendrían cosas. Dijeron no y siempre han mantenido ese no, esa resistencia cuando hablemos de Haití, lo verán, resistencia consistente. Primero pobre antes que someternos a Estados Unidos. Y ese es un dolorcito de cabeza. Por eso Estados Unidos en realidad no ayuda con pepino allá. Profesora. Sí. Sí. No, yo digo también Haití porque era donde había más negros y Estados Unidos tenía esclavitud antes. Ah, no, también. claro, del saque ya no ni los reconoció cuando se independizaron. Eso. Pero sí, Estados Unidos está allí metido, remetido, haciendo inversiones y compra cosas, pero es con resistencia de los haitianos. El haitiano común resiste siempre a Estados Unidos. Claro, Estados Unidos sí les mete sus presidentes, los que les dé la gana, como acaba de hacer, como ustedes han visto, ¿verdad? Lo que está pasando en Haití, que les imponen unos presidentes y el pueblo se rebela. Y ahí están. Y son pobres y están jodidos, pero prefieren estar jodidos antes que asumir, ser sumisos con los Estados Unidos. Esa es la sorpresa de Haití. Entonces, después que ya sigue siendo todavía, ¿verdad? La Guerra Fría, pero van cambiando los tiempos. Entre el 1950 y el 60 entra en crisis esa política del buen vecino. Sobre todo, lo vemos que al final de esta década es la Revolución Cubana, ¿no? Así que ya iba en crisis esa política del buen vecino. Empieza Estados Unidos a añadir más intervenciones directas y se cuadra con la Revolución Cubana. En los próximos 5 años, ahí vemos la influencia del presidente Kennedy con el proyecto que él tenía de Alianza para el Progreso, donde él pretendía, ¿verdad? Lo que siempre dicen los papeles, ¿verdad? Era ayuda democrática, los gobiernos democráticos, que iba a ser ayudarlos en las reformas agrarias. Sí, se lo íbamos a creer, ¿verdad? Libre comercio con Estados Unidos, proyectos para atacar el analfabetismo. Sí, y en ese periodo hacen una cosa que nos afectó mucho, pero no suficiente. Tratan de dividir Puerto Rico y Cuba. Hay un poema que yo les dije, que es el de que somos de un pájaro las dos alas. Esa hermandad, fíjate lo que hace Estados Unidos. Como Cuba ahora se presenta como el país socialista, ¿verdad? En el Caribe, entonces lo contrarresta con Puerto Rico. Y entonces hace una industrialización acelerada, eso lo vamos a estudiar cuando veamos Puerto Rico, que en 20 años Puerto Rico, de un país totalmente, básicamente agrícola, se convierte en un país con fábricas y fábricas de todo tipo que venían los inversionistas de Estados Unidos y las establecían en Puerto Rico. Eso causa un problema social en Puerto Rico porque no hay donde dejar los niños cuidando, entonces las mujeres tienen que trabajar en las fábricas, pero los niños que taca. Es
una cosa, se rompe muy rápido. El tema es que fue en 20 años, fue demasiado rápido. Claro, en ese momento los números daban bien y venía gente de todo el mundo a Puerto Rico a estudiar el milagro puertorriqueño, se le llamaba el milagro puertorriqueño, que luego se fue todo por el chorro y se fue y todo terminó un fracaso bueno, de magnitudes increíbles. Pero en ese momento estaban como que maquillando los números y los números daban bien. Y se presentaba Puerto Rico versus Cuba. Pero para nosotros nunca lo vimos así. En realidad sabíamos, digo, algunos de nosotros, no todos. Luego del 65, ya él no está, lo matan, ¿verdad? Acuérdense que es en el 63 que matan al presidente Kennedy. El presidente ahora es Lyndon Johnson y luego de Lyndon Johnson viene a Eisenhower. Viene la política del buen vecino 2, parte 2, otra vez. Bajan otra vez la presencia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahora están metidos en Vietnam y el dinero se les está yendo para Vietnam. Entonces, cuando ellos están cortos de dinero, nos dejan tranquilos, pero cuando después regresan con fuerza, ¿no? Así que eso ya empieza ahí. En el 70 ya muchos de los economistas consideran ya que es el comienzo de la crisis del capitalismo y el comienzo de esa pérdida de hegemonía. ¿Por qué? Porque ya hay una competencia. Alemania y Japón, que habían quedado destruidas al terminar la Segunda Guerra, ya se están recuperando. Las economías son y se convierten en la competencia de Estados Unidos. Y le llevan delantera en muchos artículos, como en los artículos de sonido, todo eso en Japón, los automóviles en Japón y Alemania en todas las industrias posibles, ¿no? Así que eso está pasando. El tercer mundo se ha endeudado hasta el cuello con esas dos organizaciones que se crearon al terminar la Segunda Guerra Mundial, que fueron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que se mataron dando préstamos que sabían que los países no podían pagar precisamente para amarrarlos y luego decirles cómo tenían que llevar sus políticas fiscales en sus países, ¿no? Eso genera, cuando eso sale a la luz pública, las deudas de los países se empiezan a conocer, los países, las personas que vivían en los países, y ustedes algunos lo vivieron, empiezan a hacer movimientos contestatarios, movimientos nacionalistas desde el tercer mundo contra ese primer mundo que los puso de rodillas a través de darles dinero, ¿no? Así que ese es el momento. Ahí, una foto importante, ven a el Batista, de quien vamos a hablar luego, visitando los Estados Unidos. Ese es el dictador cubano, Fulgencio Batista, recibido por Nixon, ¿verdad? Ahí lo ven con él. En el 77, ahí entra, ahí el presidente es uno distinto. Las elecciones del 76 las gana el presidente Jimmy Carter. Jimmy Carter es uno de los presidentes más odiados por los estadounidenses comunes y corrientes. Ni siquiera saben por qué lo odian, nada más aprendieron que hay que odiarlo. Y es porque es un presidente que no es intervencionista, ¿ok? No es, hace muchas cosas para llevar a los Estados Unidos a otro lugar. Su política se llama la política de derechos humanos. Él habla mucho de, no quiere decir que es un santito, que Estados Unidos no joden a nadie esos años, no se lo crean tampoco, sino que hay en realidad un mejor, más claro compromiso con la democracia en los distintos países, con detener la proliferación nuclear, con proyectos para atender a los pobres. Y interesante es que él les recorta el apoyo que le daba a algunos dictadores, como Anastasio Somoza en Nicaragua, lo que le daban a Pinochet en Chile, lo que le daban a Geisel en Brasil y a Videla en Argentina. Entonces, otra cosa más grande todavía, le da ayuda económica a los sandinistas. Es impensable, ¿no? Cuando llegue Ronald Reagan, porque él solo está esos añitos, cuando llegue Ronald Reagan, le desmonta todo el panorama, ¿no? Él va a países latinoamericanos, visitó Venezuela, Brasil y Panamá, y hace una cosa que es re importante y que no se la perdonan los estadounidenses que saben de ella, es el tratado con el que Estados Unidos le devuelve el canal a Panamá. Eso no pudo haber ocurrido con ningún otro presidente, tenía que haber sido con él. Y ahí lo ven con el presidente Torrijos, después que se firma el tratado Torrijos-Carter, que le decía, te vamos a devolver el país, al terminar el 31 de diciembre de 1999, te entregamos otra vez el canal. Y así fue, y ya a partir del 2000 el canal
es de Panamá nuevamente. Claro, esto es corto, su periodo es muy corto, no recibe apoyo. La élite de Estados Unidos no iba a permitir que esto se propagara, que continuara, y de hecho la respuesta es brutal, porque traen a un Ronald Reagan y ¿verdad? Todo lo que conocemos de la Reaganomics y el neoliberalismo y todo esto. Así que esto fue un respirito para venir con todo, que es lo que viene después. Algunos lo llaman la política del buen vecino 3 o la contraofensiva, donde Estados Unidos otra vez toma y reasume su hegemonía. ¿Por qué? Porque habiendo perdido la guerra de Vietnam, que les costó años reconocerlo, hay que darle al pueblo estadounidense razones de sentirse orgulloso, nacionalismo y todo eso. Así que va a volver a armarse. El país empieza una alta inversión en las industrias armamentistas y va a haber invasiones directas en Granada, que fue la que ganaron, en la islita de Granada, en el Caribe, y las otras son todas técnicamente caribeñas, ¿no? Nicaragua, Honduras y Panamá. Honduras no, pero Nicaragua sí, Panamá. No, y Nicaragua no, tampoco, en realidad es Panamá. Así que esas son las intervenciones que va a hacer Estados Unidos ahora directas en este periodo. La política es totalmente, no podemos permitir más Cubas y para eso hay que hacer lo que haya que hacer. Vamos a darle dinero a las oposiciones de partidos de izquierda que haya en cualquier parte, vamos a hacer claramente, o sea, no podemos permitir que haya otra Cuba y que sea exitosa. Está también la política de War on Drugs o la guerra contra las drogas, que es la que mete millones y billones de dólares en los países del Caribe y en los países de las costas nortes de Sudamérica, Colombia, ¿verdad? Sobre todo, para tratar de disque controlar la producción de drogas, que obviamente fue todo fracaso, porque el problema no es el que la produce, el problema es que el mercado, ¿no? Como le dijo Gustavo Petro, nosotros no tenemos aquí un problema serio con la cocaína, ustedes lo tienen. Bueno, paren de usarla y nosotros produciremos otra cosa. O tomen más café, beban menos droga y producimos café en vez de droga. Básicamente se la puso la pelota en su lado de la cancha, ¿no? En cuanto específicamente al Caribe, Ronald Reagan inaugura una política que se llamó la Iniciativa para la Cuenca del Caribe. Esa política, él no tiene idea de lo que es Caribe, nada. Yo le conté, creo, la anécdota que cuando él se hace presidente, él sale en un viaje y va a distintos países de Latinoamérica. Y cuando regresa y llega y se baja del avión y la periodista le pregunta, ¿y qué aprendió? ¿Qué aprendió en su viaje? Y dice, que son todos países distintos. Ok, aprendió algo el hombre, ¿no? Esa política es una política impuesta al Caribe. ¿Y de qué es la oferta que le hace al Caribe? Bueno, te vamos a traer inversiones, siempre, como siempre, te vamos a traer inversionistas con montones de dinero para crear industrias aquí y todo eso lo vamos a hacer con dinero estadounidense, pero lo único que te pedimos es que a esas compañías no las eximas del pago de impuestos. Digo, lo menos que puedes hacer, te vamos a dar empleo a un montón de gente. Entonces, ya ahí del saque, o sea, sí, vamos a invertir, pero no vamos a pagarte impuestos. Entonces, ¿qué saca el país? Los empleos que le dé a alguna gente, que siempre van a ser pocos y mal pagados. Entonces, le ofrece, de nuestros bancos comerciales de Estados Unidos, el Chase y todos los bancos, te vamos a hacer préstamos a tus países también. Otra trampa, ¿no? Ya tenían bastantes préstamos, con los que ya tenían, le van a ofrecer más. Vamos a ayudarlos a combatir cualquier guerrilla, cualquier movimiento de izquierda que haya, y lo hacen, porque en su definición Centroamérica es Caribe, así que van a intervenir con las guerrillas de El Salvador contra los sandinistas de Nicaragua, etc. Interesante. Esa política tan generosa, supuestamente, les excluye a dos tipos de países. Países que ellos definen comunistas, que la definen ellos, y a los países que le hayan expropiado corporaciones tierra a las corporaciones estadounidenses, que son los países comunistas, son los mismos, ¿verdad? Así que esos son, y acá los tengo en el mapa, acá ven quiénes son, quiénes están excluidos. En este mapa, ustedes ven, ahí a la izquierda está la leyenda del mapa, ahí ven lo que ellos le llamaban la cuenca del Caribe, es todo esto, que incluye hasta las costas norte
incluye México y la costa norte de Sudamérica. Los países que están subrayados con una línea directa, esos son los países que se beneficiaron de estos dineros que se movieron por ahí con esa iniciativa de la Cuenca del Caribe. Los que están con línea entrecortada debajo son los países que eran elegibles, pero todavía al momento del mapa no les habían dado nada. Y ahí está, por ejemplo, Bahamas, que no es Caribe, recuerden, no es Caribe, y Turks y Caicos, que no son Caribe, no tenían por qué darle nada. Y entonces vemos, Nicaragua estaba en veremos porque había que ver si ganaban los, o sea, estaban apoyando que los que cambiaran, o sea, destruir al movimiento sandinista, estaban en eso. Pero el gran ausente es Cuba, ¿ves? Que a Cuba no le dieron nada, Cuba quedó eximida. Puerto Rico no está marcado porque Puerto Rico no podía beneficiarse porque era colonia, no era un país. Y República Dominicana no se benefició en este momento de ese proyecto. Así que casi todos ni Colombia ni Venezuela. ¿Ven? Ahí están en el mapa, pero no, fondos directos no recibieron. Las otras ven que casi todas algo recibieron. Ahora, la distribución de esos fondos es interesante. El 67% de los fondos fueron a solo 3 países. Salvador, Costa Rica y Honduras. Casi todo fue ahí. Para el Caribe Oriental, que casi todo fue el Caribe Oriental, o sea, las Antillas menores, las pequeñitas, 3% de todo el total. En realidad, casi todo se fue para otros lados y otros gastos que había de implementación. Nada, ni a Nicaragua, ni a Cuba, ni a Granada, porque Granada también tenía a Bishop. Entonces, parte de lo que le ofrecía era, miren, como igual que le hicieron con el Tratado de Libre Comercio a Canadá pero Canadá tenía más poder, a México lo que le hicieron. Sí, todos tus productos van a poder entrar libres de impuestos aquí a Estados Unidos. Todo es una mentira porque ya el 86% de los productos caribeños ya entraban sin pagar tarifa a Estados Unidos. O sea que, ¿cuál es la ventaja? De 86 a 100%. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Y el problema es que va por los dos lados. Todo lo tuyo entra sin tarifas, pero todo lo mío te lo mando a ti sin tarifas. Y claro, ¿a quién beneficia eso? Al que más tiene para vender, ¿no? Que es obviamente Estados Unidos, que vende encima productos manufacturados que dan más ganancias. Entonces, sí, las materias primas de los países caribeños van a entrar libres de impuestos, o sea, los cagan ahí con eso, o sea, le dan un tin ahí con eso, le dan un chin y luego le dan todo, viene esa avalancha de productos estadounidenses que entran sin tarifa. Eso no va a funcionar. Ahora les muestro algunos números. ¿Y qué va a ocurrir? Los países sí van a correr a agarrar los préstamos porque los presidentes volaron a agarrar los préstamos, ¿verdad? Y hacen préstamos para pagar los intereses de los préstamos que ya tenían con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, que no tenían dinero para pagar. Entonces, están desvistiendo un santo, decimos en mi país, para vestir el otro. Le sacan la ropa a uno y visten el otro y siempre le queda uno desnudo. Todo fracasa. Fracasa también el modelo puertorriqueño cuando se cae toda esa industria y se empiezan a ir las industrias y se empiezan a ir y queda Puerto Rico ahí sin nada, ¿no? Así que ahí, para que vean algunos países, nada más les busqué. Pueden ver la deuda en el 82 antes de la iniciativa de la Cuenca del Caribe y en 1990. Algunos duplican, como República Dominicana. Eso sí va a obtener préstamos, no recibe ayudas directas, pero sí algunos préstamos hicieron con bancos estadounidenses. Jamaica, la deuda crece, se duplica. En Haití también ven cómo casi se duplica, que sí recibió el presidente de esa época, que ya vamos a hablar de esos presidentes que tenía, que eran los Duvalier, recibieron dinero, no necesariamente le llegó a la gente, pero lo hubo, y Barbados recibió dinerito ahí también y aumentó sus deudas. Entonces, los países se endeudaron más, no funciona, sus mercados se inundaron de productos estadounidenses. Y cuando las personas de esos países se acostumbraron a esos productos, entonces ya no tenían ni que tener ningún acuerdo, ya no hacía falta, ya la gente los pide la marca tal y la marca no cual, la gente ya se acostumbró, ¿eh? Entonces ahí ya el mercado está creado, solamente necesitaban unos añitos. Acá, cuadrando, y en las clases que viene seguimos de la Guerra Fría para acá. Cuando termine la Guerra Fría, ¿verdad?
y caiga el bloque soviético, el país caribeño que más se va a afectar, y lo vamos a ver cuando estudiemos Cuba, es Cuba, ¿no? Porque, como vamos a ver, tenía una relación especial con la Unión Soviética y lo va a perder. Claro, cuando no estén los soviéticos, Estados Unidos ya no tiene competencia, ¿no? En el Caribe no hay competencia. Así que empieza a perder interés. Empieza a perder interés en el Caribe, se empieza a enfocar en el petróleo del Medio Oriente, empieza a ser cada vez más importante. Y hay un libro súper importante que escribió Samuel Huntington, que no es porque el tipo sea súper importante, sino porque el libro se convirtió en un libro muy influyente como el de las 50 tonos de gris o algo así. Eso yo no lo leí, así que no sé, ¿no? Hay libros que, como el Código Da Vinci, esos libros que todo el mundo leyó porque ese era el momento de leerlo. Ese fue el libro. Se llama El choque de civilizaciones. Y lo que él dice es que en el mundo del futuro, que ya él vislumbraba que estaba ahí en la puerta, lo que iba a importar, los conflictos del mundo iban a ser por identidades culturales o religiosas, ¿verdad? Que iban a ser conflictos entre hispanos y no hispanos, los musulmanes contra los no musulmanes, etcétera. Él lo ve así. Y no importa que sea incorrecto o correcta la teoría, es que afecta la mentalidad de los pensadores en Estados Unidos y de los políticos estadounidenses. Las próximas guerras, decía él, no van a ser entre países, van a ser entre culturas. Y dice lo más importante para nosotros los hispanos, que la gran amenaza para los Estados Unidos son los hispanos, porque son la población que está creciendo más rápidamente y que amenaza a la cultura estadounidense. Ese pensamiento está ahí hoy en la campaña política que se está haciendo en los Estados Unidos, donde los dos partidos hablan de control de migración y de que están prometiendo más represión a los ilegales, porque es lo que está en el momento en Estados Unidos. Así que este mensaje se instala y de ahí los resacan cuando hay elecciones, lo guardan otra vez en la gavetita, lo sacan. Cada vez que hay que asustar a los americanos, lo sacan con que los hispanos, los hispanos, los hispanos. Así que eso nos ha afectado a todos los hispanos, incluso cuando vamos de visita a los Estados Unidos, porque la gente no sabe, tú eres turista, no lo tienes escrito aquí, así que te pueden gritar igual, vete para tu país, bla, 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 todo eso. Lo único que a Estados Unidos le importa en este momento dentro del Caribe y hasta el día de hoy, lo que más le importa es Cuba, sigue siendo Cuba. La ofensa de Cuba de ser exitosa, cada vez que Cuba hace algo exitoso, cuando les roba, cuando le come los dulces, como decimos en mi país, le come los caramelos, dirían aquí, cuando le come los caramelos a Estados Unidos mandando más ayuda a los países, manda médicos, manda maestros, y queda feo, feísimo Estados Unidos no mandando nada. Cada vez que hace eso, los Estados Unidos le agarran más bronca. Y ahí, en las elecciones de este año, otra vez Cuba tiene mucha importancia porque los cubanos de Miami siempre están jodiendo para que le añadan y le añadan y le añadan más sanciones, para ver si ahogan a Cuba, si la estrangulan, tratan, y no lo han logrado. Así que esa es la obsesión de Estados Unidos desde el 1961, por lo menos, cuando ya empezó el problema con Cuba. Así que por ahí seguimos la clase que viene, la agarramos aquí, ¿ok? En este momento en que la Guerra Fría termina y Estados Unidos ahora tiene mucho menos interés en el Caribe. Es una cosa que se va olvidando un poco del Caribe, no de Latinoamérica, del Caribe, porque ustedes, por suerte, los otros países sí tienen muchos recursos. El Caribe ya lo que le queda son pocas cosas, ya no, las bananas no son tan importantes, esas cosas no pegan tanto. El azúcar de remolacha ya la gente lo acepta. Sí. Así que ahí retomamos la clase que viene, terminamos la política, la traemos al día de hoy, la política estadounidense para el Caribe, y ahí empezamos Cuba. Y ahí vamos a empezar Cuba. Anoche, los que fueron en la actividad de la película que yo les puse en la página, el documental, estuvieron Valdemar y Cristina, y Cristina la otra, Cristina Esteves y Cristina Machado. Y ellos me decían anoche que querían que explicara bastante de Puerto Rico cuando nos toque. Voy a hacerlo, no sabía que había un tanto interés, pensé que les interesaría más Cuba, así que por eso empecé con Cuba. Además que Cuba, todo lo que pasa en Cuba afecta a todos los demás, así que
bueno empezar con Cuba de todos modos. Empezamos Cuba, lo traemos hasta el presente a Cuba, y ahí entonces soltamos a Cuba y nos vamos con Puerto Rico y después Dominicana, ¿ok? Ese es mi plan. Más o menos el mismo que les vaya puesto ya. Y bueno, no sé, preguntas, dudas de todo eso que les he hablado, ¿se acuerdan? Ustedes vivieron muchas de esas políticas cuando salían. Sí. Una pregunta, Alicia. Sí. En el gobierno de Carter no influyó mucho aquel episodio de la liberación de los rehenes en la embajada de Teherán. Y eso lo liquidó, eso porque él estaba negociando y negociando y negociando para sacar a esos rehenes que eran, tuvieron 444 días de rehenes, era la embajada de Teherán, después de la revolución islámica en Irán. Y ellos lo que estaban exigiendo era que le devolvieran al Shah, porque el Shah se fue para Estados Unidos y ellos querían que le devolvieran el Shah para poderlo enjuiciar. Y no se lo dieron, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y el caso Irán Contras. Ah, pues claro. Eso es más al final de la presidencia de Ronald Reagan. Ese es Ronald Reagan, porque lo que él hace es que le vende, el caso Irán Contra es que Ronald Reagan le vende armas a Irán, que era enemigo de Estados Unidos en ese momento, porque era al islámico, el país islámico, el mismo Irán de hoy. Le vende armas escondido, no le dice nada al Congreso, eso es todo por debajo de la mesa, con la CIA. Con la CIA, dinero, ¿no es? Claro, con la CIA. Y ese dinero, como no entra a las cuentas de Estados Unidos, lo pasan para armar a los contrarrevolucionarios en Nicaragua. Para destruir a los sandinistas. Eso todo lo hacen debajo de la mesa, pero hasta que, como siempre pasa, alguien habla, sale, ¡pum!, salió. Y obvio, Reagan dijo que él no sabía nada, que no era, que él no sabía nada. Y los que estaban por debajo de él, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan del, ay, ¿cómo se llama él? Lo estoy viendo. El coronel. El coronel North. Oliver North. Oliver North. Oliver North se echa bastante de la culpa y él va a la cárcel y todo el cuento porque, y Poindexter, había uno que se llamaba Poindexter, ellos asumen la carga para que no tocara a Reagan, ¿no? Pero si todo está con todo. En el caso del presidente Carter, él estaba negociando y negociando y negociando y de hijo de putas que son, porque hay que decirle así, ¿verdad? Esa es la palabra. La gente de Reagan, los que iban apoyando a Reagan, mandaron gente para que hablara con la gente los que tenían del lado de los islámicos, ¿no? Y negocian la liberación de los rehenes a espaldas del presidente y con el acuerdo de que los liberan el día de la toma de posesión de Ronald Reagan. Y es el 20 de enero, el día que toma posesión, ahí es que los sueltan. O sea, que esos últimos meses que pasaron presos pudieron haber estado liberados. Lisa, no. Perdón, que sí. es la de la película, que ella no... hay una película que hicieron sí. Sobre eso. Que fueron a como producción para producir una película, para poder sacar a los que estaban en la embajada. Argo. Sí, Argo. No me acuerdo toda la película, me acuerdo que existe la película, pero no me acuerdo exactamente. Sí. Sé que es con Ben Affleck. Sí, pero digo, ¿cuál a esa película, cuál correspondía a cuál de estos problemas con Irán? Tendría que ser porque ese. A los que están en la embajada. Sí, ese problema. Ese es, ¿no? Hicieron, y el tipo es el que mandan ellos para negociar. Claro. Dicen que fue un caso real. Okay. Hicieron la simulación de realizar una película y obtuvieron los permisos de venir para entrar, y después que entraron fueron metiéndose en la embajada. Exacto, y lo liberaron. Dice que es un caso real. Que se hicieron pasar por cineastas para no llamar la atención. Exacto, pero organizado por la CIA, como siempre. Sí, como siempre. Sí, eso se hizo. Pero fíjate, es triste, ¿no? Porque antes, incluso de que lleguen las elecciones, y tenía esa presión, él de que si él los lograba sacar, si él hubiera logrado liberar los rehenes antes, capaz que ganaba la elección. Pero Reagan no se le iba a dar, Reagan no le iba a dar eso. Por eso es que hace este operativo. Entonces, y funcionó.
funcionó. Ah. Pero ya él tenía, o sea, la gente estaba un poco disgustada por lo del Canal de Panamá, como les dije. Y él, el tipo era un cristiano, de esos cristianos que recién se había convertido de adulto, intensos, tú sabes, intensos cristianos. Y eso en ese momento, Reagan es el que mete el cristianismo por ojo, boca y nariz en todas las instituciones, en las cortes de donde pueda lo meten. Pero él, en ese tiempo de él, no, era el tiempo que viene justo después de la guerra de Vietnam, que la gente estaba bien irreverente con las iglesias, a menos que fueran iglesias que apoyaran la paz, ¿no? Pero es interesante. Ellos, de hecho, hicieron una operativa, eso también le afectó, porque él hizo un operativo, Carter, para liberar a los rehenes, pero no Y lo falló. planearon bien. Sí, fue una cagada mal, porque los helicópteros, cuando en la arena, cuando trataron de salir, se les metía la arena en las hélices y, bueno, hasta murieron soldados sin haber hecho nada. O sea, un desastre. Y eso le afectó también. Quedó como un pelele, Y eso fue ¿no? en plena campaña En la electoral. campaña, claro, la Que desesperación de liderar. hicieron un paralelismo entre eso y la guerra de Vietnam. Claro, Y también hicieron un paralelismo entre Carter y Kennedy. sí, Y ahí los mataron a Carter. sí. Políticamente lo liquidaron ahí. Y desde Sí, entonces sí. Carter es probablemente el presidente más admirado y querido fuera de los Estados Unidos. Pero es uno de los más despreciados en los Estados Unidos, precisamente. Es la comunidad internacional la que por años lo reconoció como un hombre que podía dar fe de unas buenas elecciones. ¿Se acuerdan que él iba de observador a todas estas elecciones todo el tiempo? Porque él representaba autoridad, como que no iba a prestarse para corrupción ni nada de esa cosa. Él visitó luego Cuba, él se hizo amigo de Fidel, jugaron béisbol, pelota, no sé cómo dice acá, béisbol sería, juntos. Sí, fueron a los partidos, o sea, el tipo era él también trató de intervenir en Haití, a veces con el lado hizo cosas cagadas, porque es que Haití, Estados Unidos nunca le ha prestado suficiente atención, no entiende, y cada vez hace otra peor. Cada vez que arreglan, la hacen peor, porque es que no respetan al pueblo pueblo haitiano, porque son ignorantes. Porque son ignorantes. Bueno, son ignorantes de las cosas que se aprenden en las universidades o en las escuelas, pero saben su realidad, conocen, saben lo que quieren, como todo el mundo en sus países, ¿no? Hay cosas que las sabes sin estudiarlas, que son las que te importan. Y bueno, entonces los tratan como si fueran unos imbéciles porque son salvajes, ¿no? Y sí, porque sí, a veces agarran gente y los matan a machete. Bueno, las armas de fuego no se consiguen tan fácil, ¿no? Y a machete y le cortan la cabeza a alguno. Ok, ajá, pero de eso a decir que ellos no saben lo que quieren, que no pueden gobernarse, ahí yo tengo problemas con eso, porque si fuera por eso, ¿cuántos países no se podrían gobernar? Pero así están. Y ahora no sé si vieron que ahora esta semana nombraron una junta que parece que no tiene Estados Unidos metido, pero yo no sé. Una junta para gobernar el país por unos meses en lo que se organizan elecciones, traer orden y paz. ¿Cómo lo van a hacer? Ni idea. La única manera de que es para mí eso funcione es sentarse y negociar con las bandas esas de maleantes, como hizo Colombia con la guerrilla. Hay que negociar, hay que sentarse y a ver cómo resolvemos esto todo y ceder en algunas cosas, es la única manera. Si no, eso no se resuelve. Claro. Y entonces, como se imaginarán, los Estados Unidos siguen mandando armas. Entonces, ¿cómo se va a resolver el tema? Vamos, entonces, hablando por los dos lados de la boca, ¿no? Les vende las armas, pero no le acepta a los que se logran montar en un barquito de porquería, porque se montan en cualquier cosa para llegar, y enseguida que lleguen, esos no le dan ni un chancecito, esos los mandan vía satélite de vuelta, ahí están. Y sí, y el mismo, no sé si saben, pero el último antes del que está ahora, del embajador estadounidense en Haití, el previo a renunció. Estaba ofendido porque cuando empezaron los conflictos de este último explosión, ¿no? Después que el presidente muere y todo eso, matan al presidente que tampoco era muy legítimo, que digamos,
cuando ocurre eso, empezaron a salir muchos haitianos y logran irse hasta Estados Unidos algunos. Y eso los mandaron inmediatamente deportados. Llenaban aviones y plum, lo mandaban. Y él decía, pero ¿cómo tú me vas a decir que eso no son refugiados? Esa es la definición de un refugiado, es que no puede regresar a su país porque teme perder su vida. Claro. Y sabes que que hay un riesgo de perder la vida y lo demandaban de nuevo. Y él dijo, no, y ahí renunció, que un tipo que tiene carácter. De vez en cuando sale uno, ¿viste? Hace falta. Sí, pues muy poquito, pero Sí, pero ahora él se ha convertido en un buen... Yo leo las opiniones de él, porque en ese tipo yo confío, ¿eh? Ese tipo me da confianza de que él sabe lo que pasa allí, él sabe, y no está dispuesto a hacer cualquier cosa. Así que... Nosotros ahora tenemos un gran drama acá en el sur. Oh, sí, lo vimos. Milei firmó con los Estados Pero Unidos él un puede... acuerdo, ajá. un entendimiento de que Estados Unidos Okay. administre todos los puertos de la cuenca del Paraná y Ese Buenos sí. Aires. Sí. El cuerpo de ingenieros, supuestamente, ¿no? El cuerpo de ingenieros de Exactamente. Estados Unidos. Ya, eso es militar. Son ingenieros Exacto. militares, no son ingenieros Y eso es un civiles. drama porque más tarde que temprano vamos a tener una base. Y pueden abrir estadounidense acá. o cerrar el acceso a esa agua, ¿no? También. Exacto. Pero Sí. no necesita la aprobación del Congreso Sí, para No. esto. Para ser no, firmado, necesita sí. la aprobación del Congreso, pero... Pero mira lo que hizo el Senado ayer. No sé si vieron lo que hizo el Senado argentino ayer. Se duplicó el salario. Se lo duplicaron sin discusión. Nadie discutió. O sea, Y no se 30 grabó. segundos duró. Ajá. Y no se grabó Lamentable. nada. Y de $1,900 a $4,000, ¿eh? O sea, no era que recibían poquito. $1,900 están lindos, son bonitos, y no, 4,000. Para mí yo leí eso, Lo que yo dije, pasa que- ya los compraron, están comprados, van a firmar lo que sea, olvídate. Ah, Lo que sí. pasa que Argentina también le cedió en el sur a los Exacto. chinos hacer un puerto por Ushuaia. Entonces, de algo se tienen que agarrar. En algún lado tienen que poner una base. Ellos Exacto. quieren también una allá abajo en Ushuaia. Yo estoy segura que Sí, claro, pero no creo que los chinos se lo permitan. Y no se lo puede quitar Milei a los chinos y dárselo a ellos. Vos tenés un Ok. convenio firmado por tantos años. Sí, como así, Pero- o sea, lo podés Como sacar. puede, Pero Milei pero no tiene tampoco apoyo. se puede aislar, ¿no? Por más que vocifere mucho, aislarse el tipo no puede, porque si no, Mi amiga Date Marcia, cuenta- que es socióloga, ella dice que ella cree que Milei no termina el 4 años, que cuando empiecen las protestas grandes, emocionalmente, él es y inestable. en la Argentina pienso- no es la primera vez que pasa Claro. eso, ¿no? Ujú. No hace muchos años uno se tuvo que ir en un helicóptero. Sí, yo estaba porque en no se 2000. podía ir en Yo- auto. Yo pienso Ajá. yo pienso lo mismo, porque no Que no tiene se- mayoría, No primero, tiene no tiene mayoría, Ujú. y cada día está haciendo, bueno, estaba escuchando a la Recorte. actriz, a la actriz Cecilia Roth, que Ajá. hablaba de un premio que le dieron Ajá. y que lo rechazó porque dice que a partir del año próximo no va a haber una sola película argentina. Sí, porque no le quitaron Porque los fondos al está Inca. exacto, totalmente cortado los fondos y cada vez más y cada vez más. A las universidades le cortó Y el los fondos. Las CONICET, universidades. la UBA y el CONICET también. Hicieron que es el- clases abiertas, públicas, en protesta. O no termina, o no sé si tiene apoyo militar, o da un golpe de Estado, Eso, hay un integrante que no está participando, Villarreal, que son las Villarreal. Fuerzas Armadas. No, y Villarreal, ella es la que trae esa ¿No? idea, ya la tiene. ella. Pero las Fuerzas Armadas argentinas son muy elitistas. Ujú, Responden directamente a la élite política ujú. y a los Estados Unidos. Capaz que Y la hablaron de base eso. No están y todavía la en base el, china- en el hotel ese, en el Yao Yao ese en Bariloche, todo eso. Estuvo en la calle hablando Cocorocos, con... todos los cocorocos del Este- área. Ujú. El foro, sí. ¿Alguien Sí. sabe Exactamente. algo de la base china, los territorios que le dieron a los chinos que no pueden entrar los argentinos?
dice que los chinos que sí pueden En entrar, que van, los argentinos No, van a hacer no. investigación, yo no sé. Yo leí lo que dijeron los No, chinos. no. Es territorio chino. Por no lo que he pueden visto yo, los chinos en los lugares donde hacen puertos, Ujú. no entra nadie. No entra nadie. Ok. O sea, De ahí en puede entrar Neuquén, gente que vaya a trabajar para ellos, pero Claro. muy poco. Ok. Sobre Exacto. todo lo que he visto yo en toda la costa que rodea a China hasta la India, la mayoría de esos puertos son todos administrados por los chinos y ahí no Ok. entra nadie. Ok. O sea, en ese aspecto funciona Sí. igual que Estados Unidos, ¿no? Ujú. Sí, sí, Sí. claro, sí, sí, sí. Ujú. en Argentina Ellos- le dieron territorio por 50 años, Sí. no reciben impuestos, no reciben nada los argentinos. ¿Por qué le dieron todo ese territorio? ¿Qué están haciendo ahí? Nadie Ujú. sabe. Ujú. Tampoco pueden entrar porque es territorio, es como si fuera una embajada Claro. china. Ujú. Ujú. Es un Exacto. observatorio que no se sabe, porque los que Eso. trabajan ahí también son chinos. Ujú. Sí. No se sabe. Hay que ver. A mí lo que me preocupa es el agua. A mí me preocupa el agua, más que ninguna otra Sí. cosa. Bien. Sí. El acceso al Sí. agua. Pero, porque nos afecta a todos afecta a otros países también, no es Sí. solo Al Argentina. agua potable decís tú, Sí, el agua Ligia. potable, sí. Claro. Agua potable. El, el acceso al Bueno, acuífero guaraní. Guaraní. Sí, Mm. ese me preocupa porque ya pasamos una sequía el año pasado. Imagínate Sí. tú. Como, Y, sí. y también el está agua- este metal que se utiliza para las baterías, como este. Litio, el El litio. Litio. coltan, Litio. el Sí. litio, perdón. Ah, Acá, coltan. acá escribió Daniel que de un lado y otro mienten para proteger sus intereses. Bueno, claro, Obvio. Ah, oh. pero tendrían que estar más vigilantes los argentinos, pero parece que están boludeando en Facebook, no sé qué hacen. Lo Que no hicieron sé. toda la vida, Ligia. Sí, yo sé, pero Toda los la vida argentinos lo no hicieron. prestan atención a las cosas que pasan allá. Están pendientes del fútbol y no sé qué estupidez más. Y No, bueno, lo que pasa Y de la por ejemplo, televisión, lo de esta base china recién salió a la luz el contrato que firmó Cristina. Recién Sí, lo sí, sacaron. sí. Nadie sabía nunca de qué se trataba. Es que Y siempre han recién hecho salió a cosas. luz. Ay, ¿qué me escribieron aquí? Ah, espérate. Sí. Ajá. Sí, ya, ok. Estaba viendo lo que escribieron en el Ligia, chat. Sí. en el norte argentino Ujú. ya le dieron una concesión a los chinos para extraer el Litio. litio. Ujú. Sí, sí. El Sí, litio. sí. En vez de ellos desarrollar, ¿verdad? Y hacer como hizo Claro, prometieron Matsuhito, el mandaron- oro, Ajá. le prometieron el oro y el moro a los indígenas y los dejaron de lado. ¿no? En vez de hacer como un- hicieron los japoneses, mandar a argentinos a hacerse súper educados en esas áreas que tienen que ver con la extracción del litio y entonces ellos poder traer eso y poder ellos tener su propia gente y crearlo ellos, ¿no? Como hacen los cubanos que lo tienen que hacer todo. Ellos, los cubanos lo hacen por necesidad, ¿no? Tienen que inventárselas, como Sí, sacaron, sí. le pidieron hagan 5 vacunas y tienen 3 meses. Creo que fue que le dieron 3 meses o 2 meses para sacar 5 vacunas. Y sacaron de esas Bien. 3 funcionan, 3 Claro. funcionan. Aparentemente hay un triángulo fronterizo entre Argentina, Chile y Bolivia, donde está todo el litio. Y el único que hizo las cosas bien, aparentemente, es Chile. Los demás no se sabe. Ya los argentinos le dieron una concesión a los chinos que dice que están haciendo no cualquier desastre, están sacando sin importarle lo que demasiado quede y generoso. como quede, ¿no? Sí, sí. Otro que ha hecho una Vaya a saber lo concesión que se grande llevaron con los el litio es políticos. Brasil, ¿no? Le dio mano libre a los chinos con el litio a condición de que le pongan fábricas de automóviles eléctricos en Brasil, ¿no? Si Brasil Y es el principal recibe productor de fábricas autos. China para fabricar autos para toda América y los chinos pueden explotar el litio del norte a toda tranquilidad, ¿no? Es decir, es todo, tú me das, yo te doy, si no me das, no te doy, y así es. Sí, bueno, falta que le den, Funcionan lo todos los único que países queda es el del mundo. Amazonas. Después de esto, lo único que va a quedar Ahí, es el Amazonas. ahí fueron fábricas. En Argentina se la llevaron los políticos. No fue para nada, ningún cambio de nada. Los políticos se llevan siempre se las llevan algo. migajas. Se Alguna llevan cosa las más. migajas. Quienes se llevan la plata son las empresas multinacionales. Exacto. Los políticos se llevan las migajas. Así Cristina se llevó las migajas.
Sí. No, pero O son sea, migajas. Son migajas comparadas No con lo que dejan de se llevan ser migajas. nosotros. Son Para migajas. nosotros Bueno, de pero las repente, empresas dan trabajo. Es una comisioncita lo que se lleva. Exacto. de repente 15, 20 millones de dólares para una multinacional no es nada. No es nada. Para un político es mucha plata. Sí. Pero la multinacional da trabajo. Pero de Bueno, eso es trabajo de relativo porquería. Mucho Sí. trabajo mal Algo. pagado. Algo. Mucho Da extranjero algo, trabaja pero- en la multinacional. También. Los buenos trabajos se los dan a los Algo. extranjeros también. Los técnicos son todos Siempre extranjeros. está el tema de la Pero los relación políticos no dan costo-beneficio, ¿no? nada. Exacto. Complicado, es un tema Sí. muy... Sí, siempre Esto es como una salpica. flauta cuando vos tenés 20 agujeros, no llegas a tapar nunca todo. Sí, en mi Capaz país uno se decimos te que escapa siempre por un lado, por salpica otro. algo, siempre salpica. Es como un reguero. Nada, pero Sí. Mónica se fue, bueno, ahí se están yendo, así que me voy yendo yo también. Nada, nos seguimos viendo, si ya están ahí los mensajes. Gusto estar siempre y bueno, ya nos vemos la semana que viene. Ya seguimos, ya Hasta el creo que ya viernes. estamos empezando casi. Buen fin de semana. ¿Okay? Bueno, que estén Buen bien. fin de Chao, semana. chao. Buen fin de semana. Gracias Chao, por chao. estar. Chao. Chau, chau.